Bueno, pues entonces vamos a iniciar en el capítulo 7, en donde vamos a ver que Jesús va a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. En esta ocasión no vamos a leer los capítulos porque son 4 y nos tardaríamos más tiempo. Entonces, obviamente vamos a ir hablando acerca de ellos, vamos a ir tomando poco a poco algunos de los versículos y obviamente ya está en el portal este trabajo para que lo podamos ir siguiendo también. Bueno, pues hablemos entonces que el capítulo 7 empieza que Jesús va a ir a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén y como número 1 vamos a ver que hay incredulidad de sus hermanos. Capítulo 7, los versículos 1 al 13, en donde vemos que estos sucesos ocurrieron durante el periodo de abril a octubre del año 29 después de Cristo, y Juan lo resume en un solo versículo. Después de estas cosas, dice, Jesús andaba por Galilea, pero no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matar. En los otros 3 evangelios vemos un relato detallado en los sucesos que pertenecen a este medio año del ministerio de Cristo, que los eruditos lo llaman el ministerio del retiro. Juan dice que durante estos meses Jesús andaba por Galilea. Esto está de acuerdo con el relato de los sinópticos, el cual indica que el Señor fue de Capernaum en Galilea hasta los límites de Tiro y Sidón, atravesando una parte de Galilea, luego saliendo de Galilea y cruza hasta Decápolis, regresa de nuevo a Galilea y sale de nuevo hacia la región de Cesarea de Filipo y finalmente abarcando otro gran sector del territorio galileo, regresó a Capernaum. Pero cuando por fin se acerca el mes de octubre, tuvo que presentarse a la mente de los que conocían a Jesús una interrogante. ¿Era su plan ir a Jerusalén a fin de asistir a la muy importante fiesta peregrinaje de los tabernáculos? Esta fiesta de los tabernáculos se celebraba desde el 15 al 21 o 22 del séptimo mes, lo cual equivale aproximadamente a nuestro mes de octubre. Era una fiesta de acción de gracias por la vendimia, la cosecha, pero además de ser una fiesta de cosecha, también era una conmemoración gozosa de la dirección divina concedida a los antepasados en su travesía por el desierto. Puesto que esta fiesta se celebraba inmediatamente después del día de la expiación, era muy prominente la idea de gozo después de la redención. Se hacía un sacrificio especial de 70 toros, se tocaban todos los días las trompetas del templo, se celebraba la ceremonia del derramamiento de aguas acá del Siloé, en conmemoración del manantial refrescante que había brotado milagrosamente de la roca en Meribá. Y era un anticipo de las bendiciones tanto para Israel como para el mundo. En esa fiesta se iluminaba el patio interior del templo, donde la luz de los grandes candelabros recordaba la columna de fuego nocturno que había servido de guía a través del desierto. También había en esa fiesta un desfile de antorchas y sobre todo en todas partes, tanto en Jerusalén como en sus alrededores, en las calles, en la plaza e incluso en los techos de la casa se levantaban cabañas. Estas viviendas de hojas proveían refugio a los peregrinos que venían de todas las partes para asistir a esta fiesta, pero sobre todo recordaban la vida de los antepasados en el desierto. Es una de las 3 fiestas que la ley decía que era obligatoria para todos los hombres judíos ir a Jerusalén. Entonces, se suele pensar que Juan menciona esta fiesta porque está a punto de relatar ciertos dichos de Jesús que tenían relación con las ceremonias de la misma. Cuando parece que Jesús no tiene prisa en ir a la fiesta, sus hermanos, que Mateo nos dice que son 4, Santiago, José, Simón y Judas, lo critican. Consideran como inconsecuente su conducta actual. Por una parte piensan que Jesús busca un puesto público elevado, pero también, por otra parte, se queda en Galilea Jesús mientras el público ya está en camino a Jerusalén, de manera que le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que estás haciendo, porque ninguno que procura darse a conocer en público hace algo en secreto.
Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En Jerusalén Jesús estará en las candilejas. Sus seguidores que se han reunido en Jerusalén procedentes de todo lugar tendrán así la oportunidad de ver sus milagros. Si Jesús hace estas obras poderosas, hecho que sus hermanos no ponen en duda, entonces que se presente ante el mundo. Jesús debe alcanzar la gloria y la fama por medio de una gran demostración de poder. Y la razón por lo que lo ven así es como se afirma en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Definitivamente hemos visto que los hermanos, la familia de Jesús, no creían en él. El Nuevo Testamento nos dice que de repente lo consideraban así como que se hubiera vuelto loco, como si estuviera chiflado por las cosas que decía y hacía. Y aquí, en el principio del capítulo 7, vemos que a sus hermanos dicen, bueno, si haces tantas cosas, ¿por qué no vas a que el mundo te conozca? Pero el mismo Juan nos da a entender que esto lo decían sus hermanos, así como con ironía, porque no creían en él. El concepto mesiánico de sus hermanos, igual que los judíos, era en un sentido parecido al de la multitud que había participado ya de los panes. Era totalmente terrenal y materialista. Hablando estrictamente, ni siquiera se deduce que estos hermanos consideran que Jesús era el Mesías en ningún sentido. El relato simplemente muestra que lo acusaban de ser inconsecuente y que ellos, como tantos otros, tenían ideas seculares respecto a la venida y al oficio del Mesías. Después de la resurrección de Cristo, la actitud de sus hermanos cambia completamente. Pero por lo pronto, aquí en lo que está narrando Juan, pues obviamente vemos esa incredulidad. Y vemos que Jesús demora mucho en subir a la fiesta. Y como muchos otros pasajes medio difíciles, se han volcado muchas interpretaciones o varias interpretaciones acerca de esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la idea que Juan nos está dejando. ¿Por qué se demoró entonces Jesús subir a la fiesta? La respuesta está probablemente en esta dirección. De haber ido de inmediato, con los primeros hubiera habido mucho tiempo para que el Sanedrín planeara su arresto en este tiempo para darle muerte en ese momento. Pero Jesús sabía que su muerte como Cordero de Dios debía tener lugar en la siguiente Pascua, no durante la fiesta de los tabernáculos. Por esto se demora. O sea, hay algunas cosas que definitivamente tenemos que interpretarlas, aunque no tengamos todos los elementos, debido a lo que realmente significaba las fiestas, lo que Jesús hizo al final. Definitivamente en la Pascua es cuando se da muerte al Cordero para liberar. Entonces es obvio que, aunque no lo mencionen, Jesús tiene en mente siempre esta situación. Jesús les dice, suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque para mí el tiempo adecuado aún no ha llegado. Esta explicación es muy sencilla y armoniza con todo el contexto. Sin embargo, como decíamos, se ha creado una verdadera dificultad a leer no en lugar de todavía no del versículo 8. Nos vemos entonces frente a este rompecabezas. Jesús dice, no subo a la fiesta, pero un poco después sí sube. Una vez establecido que el texto, que es el texto en el que hay que adoptar, que este es el texto que hay que adoptar, se intentan toda clase de explicaciones, como ya comentaba. ¿Por qué crear una dificultad cuando es innecesario? Ya hay muchos problemas en la exégesis, así que no debemos de crear más. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Todos los que lo estaban esperando no hablaban porque obviamente tenían miedo de que los judíos los regañaran, los corrieran, los sacaran del templo. Y entonces las opiniones contrastantes, sin embargo, se emitían entre susurros, ¿verdad? Eran nada más entre la gente que platicaba, no hablaban directamente de él por ese miedo. Pero el Sanedrín todavía no había emitido ningún veredicto oficial y entonces nadie se atrevía a hablar abiertamente de él. Y ahí lo vemos en Juan
9:22. Nadie osaba exponerse ni decir algo inadecuado en público porque podría significar la expulsión de la sinagoga. La temida maquinaria política de Jerusalén era muy poderosa y se iba convirtiendo rápidamente en una maldición para la vida religiosa de Israel. Hermano Miguel, bienvenido, bienvenido. Estamos viendo aquí el capítulo 7 del Evangelio según Juan. Vemos que más adelante hay diferentes reacciones, porque de repente Jesús se aparece en el templo, la fiesta que duraba una semana entera andaba ya más o menos por la mitad, y con tantos peregrinos en Jerusalén, muchos de los cuales estaban lo suficientemente interesados por Jesús e inclinados hacia él como para que cualquier daño que se le causara pudiera crear dificultades para los líderes, no era posible hacer preparativos realmente adecuados para arrestarlo. O sea, realmente el Sanedrín tampoco tenía en las fiestas la libertad de arrestarlo de una forma como si fuera un malhechor, porque definitivamente el pueblo también se le podía haber echado encima. Luego se unieron al auditorio con el que Jesús ya estaba hablando algunos líderes hostiles. Escucharon por cierto tiempo y alarmados por el contenido e índole de las palabras que escuchaban estos hombres, que jamás querían aceptar grandeza alguna de parte del Señor, y entonces no pudieron contenerse más. Por tanto, se maravillaban los judíos de su atrevimiento. Pero la ira de los líderes explotó en una exclamación despectiva respecto a Jesús, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús nunca había recibido instrucción en escuelas rabínicas. Hoy podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo sabe tanto si no asistió a la universidad? Era más o menos lo que los líderes proclamaban en aquel momento. Pero Jesús da una respuesta, y una respuesta que los críticos no habían pensado en la posibilidad de que el contenido de su enseñanza pudiera proceder de otra fuente, muy superior a cualquier seminario judío. Jesús, como enviado por el Padre, no solamente había recibido el contenido de su enseñanza del Padre en los cielos, sino que también había recibido el mandato divino de transmitirlo a los hombres. Que sus enemigos tomen nota de este hecho, a saber, que al repudiarlo a él y a su mensaje, repudian a Dios mismo. O sea, dicen, ¿de dónde tiene letras? Y Jesús les da a entender que todo esto lo recibe directamente del Padre. Sin embargo, entre la multitud congregada, compuesta de líderes hostiles, fariseos, escribas, saduceos, pero también había peregrinos de diversa procedencia y residentes de Jerusalén, hay quienes en ese momento no tienen deseo de dar muerte a Jesús, pero él confirma su argumento. La idea de matarlo había entrado en el corazón y mente de los líderes en relación con la curación del hombre del estanque, como se dice concretamente en el capítulo 5 que vimos ya anteriormente. Pero, ¿cómo se puede explicar que, frente a acusaciones tan terribles como las que Jesús había hecho contra ellos, le permitieran seguir como si no hubiera sucedido nada? Podría ser que hubieran llegado a convencerse de verdad que Él era el Cristo, pero no, esto no podía ser así. Por esto, la pregunta se formula de un modo que espera una respuesta negativa, si bien se deja ligeramente entreabierta la puerta de la duda. La idea de algunos en el sentido de que esa gente de Jerusalén hace la pregunta en actitud de ridículo parece difícilmente en armonía con el tono calmado de la conversación que aparece en el versículo 27. Déjenme leerles esta pequeña parte. ¿Sí? Están discutiendo acerca de precisamente lo que Jesús habla, y ellos le dicen: no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley, ¿por qué me procuráis matar? Y responde la gente y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús responde y les dice: una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, mas de los no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio.
Y entonces esto que les está diciendo Jesús realmente no les parece y eso les molesta. Y la sugerencia de los habitantes de Jerusalén de que los dirigentes podían haber llegado a la conclusión de que este era realmente el Cristo, se desvanece ante la objeción de que el lugar de origen de este hombre Jesús era bien conocido, pero el origen del verdadero Mesías sería desconocido. No sabemos de dónde va a llegar el Mesías. Saben de dónde es Jesús. Más adelante vamos a ver que aún así sabiendo el lugar de Jesús, de dónde es Jesús, los judíos no lo aceptan porque según ellos, ningún profeta había salido de Galilea jamás. Hermana Luz, bienvenida, Dios le bendiga. Jesús había sido divinamente comisionado, había sido enviado por el Padre, como se enseña en muchos pasajes de este cuarto evangelio. Además, el pueblo no debe pensar que el que envía es una pura ficción de la imaginación, una idea subjetiva. Por el contrario, es el verdadero, pero también aquel a quien el pueblo no conoce, aunque creen que lo conocen muy bien. O sea, lo envía el Padre. Pero muchos de la multitud, sin duda en su mayoría peregrinos, creyeron en él. Esto no indica necesariamente una fe viva y verdadera. Sin embargo, probablemente estaban dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías político que, que habían visto que hacía milagros o en relatos que habían escuchado. Esperaban que cuando viniera el Mesías realizara milagros y restaurar el reino de Israel. A la luz de lo que Jesús ya había estado haciendo, estaban dispuestos a aceptarlo como un Mesías de esta clase. Vemos ahí que muchos creen, muchos empiezan a dudar, empiezan a ver todas las cosas que hace Jesús y entonces realmente empiezan a pensar que él pudiera ser el Mesías. Esto, la parte del pueblo, ¿verdad? La parte del pueblo que lo oye, que lo ve actuar, que ha recibido el pan, entonces empiezan a creer en él. No necesariamente como una fe salvadora, sino como el que en realidad podría ser el que están esperando. Pero, definitivamente, no lo hacen de una manera más abierta, no lo hacen de una manera más, más completa, porque siguen teniendo miedo en el Sanedrín, siguen teniendo miedo de que si creen en Jesús, pues van a ser expulsados de la sinagoga, del templo. Finalmente, en este capítulo vemos que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, o sabemos que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, un sacerdote sacaba agua con un jarro del estanque de Siloé y también parte del vino de sacrificio y lo derramaba sobre el altar. Entonces se recitaba Isaías 12:3 que decía, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Pero en esta misma recitación se notaba la falta de algo permanente que siempre estuviera satisfaciendo la sed. Generalmente, los rabinos enseñaban sentados, pero ahora vemos aquí que Jesús se pone de pie, lo que significa que va a decir algo de gran importancia para todos. Y dice, si alguno tiene sed, porque tiene un vacío espiritual por causa del pecado, eso es lo que interpretamos, venga a mí y beba. Solo Jesús sabe saciar nuestra sed dándonos su espíritu, el cual nos hace partícipes de la gracia de Dios revelada en Jesucristo y nos llena con el gozo y alegría de la salvación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes hacían este ritual. Se leía Isaías 12:3, ¿verdad? Y obviamente se sentía que algo faltaba. Jesús aprovecha el rito que se está haciendo en la fiesta. Recordemos que Jesús aprovecha rituales que se hacen para poder cambiar las cosas y dar una nueva explicación. Siempre diciendo él, no vengo a abrogar la ley. Y aunque no dijo las tradiciones, él tomaba la ley y las tradiciones para darles su verdadera esencia. Entonces aquí aprovecha en el momento en que se está sacando esa agua milagrosa del Siloé para poder dar a entender él que definitivamente
esa agua siempre se terminará. Como le dijo a la samaritana, pero Él tiene el agua que da verdadera vida. Todo esto pues obviamente causa problemas, causa agitación en las fiestas, y pues había la guardia del templo, y la guardia del templo había sido enviada para tomar a Jesús, pero regresan sin él, y los fariseos, molestos, pues obviamente preguntan qué está pasando. Entonces la respuesta a la pregunta de la causa por la cual no habían traído a Jesús, les molesta mucho a los miembros del Sanedrín. El testimonio de los guardias del templo fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Realmente están impresionados los de la guardia de esas enseñanzas de Jesús. Los fariseos, los del Sanedrín, enojados porque sus planes no han tenido éxito, les preguntan si ellos, al igual que las multitudes, también han sido engañados. Pero entonces Nicodemo les corrige diciendo que no es correcto juzgar a Jesús sin un proceso normal. Eso no se debe de hacer. ¿Acaso ellos no conocen la ley de que prohibía juzgar a una persona sin una investigación previa? Pero los miembros del Sanedrín no están para oír razones. Alegan que nunca un profeta ha venido de Galilea. Sin embargo, podemos ver en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes 14:25, que se habla de un profeta que llega de Galilea. O sea, ya cuando los del Sanedrín están molestos y están buscando un pretexto para atrapar a Jesús y matarlo, definitivamente hasta se les olvida lo que el Antiguo Testamento dice. A veces en nuestra carrera ministerial encontramos que definitivamente nos olvidamos de parte de lo que, o una parte de lo que diga la Escritura, para poder nosotros sustentar alguna situación que no es la correcta. Entonces debemos de evitar este tipo de cosas, porque definitivamente estamos actuando de esa manera. Entonces siempre tenemos que actuar con mucha calma para que no caigamos en situaciones como las de estas, ¿verdad? Es obvio que aquí a los del Sanedrín nadie les corrigió diciéndoles: oye, recuerden que en la ley, en los escritos, porque los libros de los reyes formaban parte de los escritos, hay evidencias de que sí hubo un profeta Galileo, pero pues obviamente así se quedó, y Juan así nos lo relata. Este es el capítulo 7 del Evangelio según Juan. Vamos a hablar ahora del capítulo 8, que empieza con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Aquí tenemos que decir que aun cuando este pasaje no aparece en los primeros manuscritos o en los manuscritos más antiguos, no hay razón para dudar de la veracidad del relato, cosa que han cuestionado muchos. En algunos manuscritos, este pasaje se encuentra después de Lucas 21:38, o sea, no está en Juan, está en Lucas. Es extraño observar, además, aquí que Juan nunca usa la palabra escribas, pero aquí en este pasaje sí lo hace. También existe la posibilidad de que haya pertenecido originalmente al Evangelio de Juan, pero que luego fue omitido porque en él se habla de cómo Jesús fue indulgente con el pecado cometido por una mujer adúltera, y esta actitud podía ser malinterpretada. Sabemos por la historia de lo que nos relatan las ciencias bíblicas, lo que nos relata los estudios que se han hecho acerca de los manuscritos, que muchas veces se manejaban tratando de darle una mejor interpretación de lo que ya los escritores sagrados habían hecho, de acuerdo a las teorías, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los miedos. Y entonces esta es una de las situaciones, ¿verdad? Alguien pudo haberlo quitado pensando que las palabras y las actitudes de Jesús se podían malinterpretar, y entonces se podría abusar de esta situación. Bueno, pasando a esto, leemos aquí de una confrontación acaecida entre la coalición de los escribas fariseos con Jesús.
Esto, en realidad, ya sabemos, lo hemos interpretado, era una trampa, ya que aquellos hombres buscaban una nueva razón para deshacerse de Jesús. Entonces le traen a una mujer que había sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ellos no estaban siendo impulsados por un sincero respeto por la ley de Dios, sino por el deseo de sacar de en medio a Jesús. Los casos de adulterio eran muy comunes en la fiesta de los tabernáculos. La gente se entregaba a excesos y libertinaje. Recordemos que aunque los judíos sí iban y hacían las cosas, no siempre se comportaban del todo de una manera correcta, si no Jesús no hubiera estado siempre regañándolos. Los casos de adulterio, como les digo, eran muy comunes en las fiestas, en la fiesta de los tabernáculos. Es evidente que los judíos no se interesaban en el caso en sí, ya que solo trajeron a la mujer y no al hombre. Desde ahí vemos que hay una trampa, ¿verdad? Porque la ley decía que a los dos se les tenía que apedrear. La trampa consistía en que Jesús debía tomar una decisión, ya sea en favor de la mujer, contraviniendo la ley, o en contra de ella, contraviniendo su propia ley de Jesús, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que hubiera dicho Jesús, aparte de lo que en realidad dijo, hubiera sido mal tomado, ¿verdad? Apedréenla, y pues iban a decir, bueno, pues la ley dice que a los dos. No la apedreen, va a decir, no, pues la ley dice que la debemos de apedrear. Entonces, es obvio que lo que buscaban era precisamente tentar a Jesús, ¿verdad? Era una decisión que tenía que tomar Jesús entre la misericordia y la justicia. La ley de Moisés mandaba apedrear a ambos adúlteros, y lo que sus oponentes judíos olvidaron es que Jesús usa medios diferentes que ellos para llevar a los pecadores al arrepentimiento. El encuentro con Jesús cambia a la persona completamente. En primera instancia, Jesús no responde. Lo hace para demostrar que comprende sus motivos. Mientras tanto, escribe con el dedo en la tierra. Y esto también trae un montón de interpretaciones, a veces hasta absurdas, ¿no? De lo que está escribiendo Jesús en la tierra. Pero si vamos leyendo muy detenidamente el contexto, si vamos tratando de imaginarnos qué es lo que está haciendo Jesús, pues posiblemente podemos llegar a una situación más correcta de lo que a veces entendemos. Podría ser que Jesús estaba ganando tiempo para meditar bien lo que ellos estaban haciendo. Pero también, por otro lado, es posible que Jesús, al escribir en tierra, se estuviera refiriendo a Jeremías 17:13, en donde dice proféticamente, los que se aparten de mí serán escritos en polvo. Así que aquellos hombres, habiéndose apartado de Dios, estaban frente a a un hecho cuya situación no era menos grave que el de la mujer. O sea, la mujer había pecado, por supuesto, pero ellos se estaban alejando siempre de Dios. Pero cuando sus adversarios insisten en preguntarle, Jesús les responde que él se mantiene de acuerdo a la ley, confirmando lo que establece Deuteronomio, que los testigos debían tirar la primera piedra. Pero aquí aprovecha Jesús para alcanzar sus conciencias agregando, el que de vosotros esté sin pecado. Entonces, aquí podemos entender que lo que está haciendo Jesús en tierra tiene que calarles a los que llevaron a la mujer para entender lo que les está diciendo, el que esté libre de pecado, el que no se haya alejado de Dios, puesto que puede ser que Jesús está anotando los nombres de ellos en la tierra, en el polvo. Entonces, no lo podemos asegurar como algunos otros aseguran otra situación, pero esto pondría muy de la mano de la misma escritura que obviamente Jesús conoce muy bien y que siempre trata de justificar todas sus cosas conforme a las escrituras. De esta manera les muestra tanto su hipocresía como su propia culpa frente a Dios. Jesús sigue escribiendo sobre la tierra como si nada hubiese acontecido. Todos, sabemos, se van poco a poco, uno por uno, hasta que solamente quedaron Jesús y la mujer. Como si Jesús volviera en sí, le pregunta a ella, ¿ya no hay nadie? ¿Dónde están los que te condenaban? Y tampoco Él lo hace, porque Él no vino al mundo para condenar, sino para salvar.
Pero esta indulgencia nada tiene que ver con el relajamiento espiritual. Con solo una palabra la llama al arrepentimiento diciéndole, ni yo te condeno, vete y no peques más. Adelante de este pasaje vemos que Jesús se presenta como la luz del mundo y habla de su propio testimonio. Aquí, cuando habla de la luz del mundo, tenemos otra alusión a la fiesta de los tabernáculos, a la gran iluminación de la fiesta en relación con este derramamiento de agua. El templo entero estaba bañado con la luz de los grandes candelabros. No obstante, hay más motivos. Bueno, estamos comentando desde un principio que Juan posiblemente nos habla de esta fiesta para poder darnos a conocer lo que Jesús hace con respecto a los rituales que se están haciendo en la fiesta y que Él les da la esencia exacta de lo que tiene que ser. Entonces, el templo era bañado de luz y obviamente Jesús es cuando aprovecha y dice, yo soy la luz. Para los judíos, la Torá era la luz de la vida. La Torá, recordemos, quiere decir ley. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero la Torá también se puede a veces entender como todo el Antiguo Testamento completo, que también es la Tanaj. Bueno, entonces, sin embargo, Jesús es más que la Torá. De hecho, los judíos mesiánicos le llaman la Torá viviente. Él cumple la Torá de Dios y entrega el sacrificio necesario por aquellos que confiesan sus pecados. Además, la Torá solo muestra los caminos de Dios, pero no salva como lo hace Jesús. También Jesús cumple en otro sentido la Torá, siendo el cumplimiento de la nube de fuego que iluminaba a Israel cuando estaba en el desierto. Por todo esto Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Solo Él da a conocer a su Padre y nos da la seguridad de la vida eterna. Solo Él nos redarguye y nos libera. Solo Él da nueva perspectiva, nos guía y orienta en todo aspecto de la vida. Esta es una afirmación absoluta. Ningún hombre podría decir lo mismo, ya que Él es el Hijo y la revelación de Dios en esta tierra. Entonces, esta afirmación tiene que levantar ámpula definitivamente. Hoy oímos que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y lo vemos de una manera normal, puesto que estamos acostumbrados a escucharlo de esta manera. Pero recordemos que aquí en esta fiesta, los que van están acostumbrados a ver las cosas literales de acuerdo a lo que la misma Torá, la Escritura, el Antiguo Testamento decía, ¿verdad? Y esto hacía alusión a lo que habían vivido los antepasados judíos cuando estaba la columna de fuego. ¿Quién era la columna de fuego? Pues es obvio que era Dios. Y aquí por eso cuando Jesús habla y dice, yo soy la luz del mundo, cuando se están viviendo estos rituales, tiene que dejar a todos sin habla. Y por supuesto, a los miembros del Sanedrín, con un coraje interno que poco a poco va creciendo y que definitivamente llegan ellos a su cometido cuando atrapan y matan a Jesús. El resto del capítulo 8 contiene una discusión de los fariseos con Jesús. Ellos se niegan a aceptar la declaración absoluta que él hace, lo acusan entonces que él da testimonio de sí mismo, como si el orgullo fuera el móvil principal de su actuación. La respuesta de Jesús es simplemente que él puede dar testimonio de sí mismo por el hecho de que es el Hijo de Dios y que tanto el Padre como él dan testimonio de su origen, pero sus adversarios no. Él no juzga a nadie, pues no vino a juzgar, nuevamente vino a salvar. Es evidente que los adversarios no conocen ni a Jesús ni a Dios, pues tiene que preguntar, ¿y entonces dónde está tu Padre? ¿Quién es tu Padre? A esto Jesús responde que un verdadero conocimiento del Padre se canaliza únicamente por medio del conocimiento que una persona tenga del Hijo de Dios. Y a los que creyeron en Él les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permaneciereis conmigo, si obedecieran lo que yo les digo, van a conocer la verdad. Él es la verdad, y la verdad los hará libres. Los judíos se enojan tanto como hijos de Abraham se sienten libres.
ya que han guardado los mandamientos de Dios y por ello no se sienten esclavos. Sin embargo, a los ojos de Jesús, sí son esclavos del pecado, por la sencilla razón que rechazan al Hijo de Dios, que es Jesús. Ser esclavo significa que llegará el día en que no podrán estar en la casa de Dios, solo el Hijo quedará para siempre en ella. Solo Jesús libera de toda esclavitud. Vamos bien en tiempo, todavía nos falta un poquito. Luego vemos en el capítulo 8 que Jesús profundiza más en cuanto al origen de los judíos, ya que ellos no creen en él, que afirman ser hijos de Abraham y además hijos de Dios. Pero no tienen el mismo espíritu de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Pues, pero quieren matar a Jesús. Además agregan que él es el que tiene demonio. Jesús rechaza esto tajantemente. Él honra al Padre, pero ellos al no reconocer la mesiandad de Jesús, le deshonran. Sin embargo, deben saber que el Padre honra a Jesús. Un día como el juez supremo los va a juzgar a ellos y les manifestará a su Hijo. Jesús entonces tiene toda la razón. Les dice además que Abraham vio el principio del cumplimiento de la promesa de Dios que culminaría en la época mesiánica. Los adversarios de Jesús ridiculizan esas palabras como si Jesús hubiera vivido en la época de Abraham. Nuevamente Jesús está tropezando en un muro de incredulidad. Desde una perspectiva humana, es verdad, ellos tienen razón, Jesús no ha vivido la época de Abraham. Pero lo que ellos no saben, o mejor dicho, rehusan saber, es que antes de Abraham, él ya existía como el eterno Hijo de Dios. Esta última afirmación de Jesús es insoportable para sus oponentes. Quieren matarle, pero Jesús se retira, atravesando por el medio de ellos. Esto que estamos diciendo se refiere al hecho de que él habla acerca de que Abraham vio el día de Jesús y ellos se burlan. ¿Cómo? O sea, tú eres más que nuestro padre Abraham. Y definitivamente esto es lo que Jesús les hace ver. Antes de Abraham, Jesús ya existía. Jesús ya estaba como el Espíritu de Dios, y eso es lo que Jesús está tratando de darles a entender. Pero por supuesto, al no conocer los judíos a Jesús y no conocer bien a Dios, pues obviamente no entienden lo que les está diciendo. Pasamos a lo que habla el capítulo 9, el encuentro que tiene Jesús con el ciego de nacimiento. Recuerden, no estamos leyendo todos los versículos porque no nos va a dar tiempo, pero recordemos ese pasaje cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, lo ven los judíos, no lo reconocen primero. Cuando da este hombre su testimonio de que era el ciego de nacimiento, no le creen muy bien, le hablan a los padres para ver qué es lo que los padres dicen, vuelven a interrogar al ciego. Cuando el ciego les da una lección, ya mejor prefieren no hablar con él, y al último pues lo sacan del templo, y por supuesto entendemos que lo corren de la sinagoga a la que él acudía. El encuentro de Jesús con el ciego se relaciona con lo que él ha dicho en el capítulo 8, 12. Yo soy la luz del mundo. Jesús da la luz en un doble sentido, sanando la ceguera física y también dando luz para conocerle a él como el Cristo. Esta última iluminación es un milagro no menos grande que recibir la luz en los ojos físicos, el que él nos pueda dar a conocer que él es que él es el Cristo. Esa es la intención que él quiere tener con este hombre. El hecho de que los líderes rechazaran al ex ciego, mientras que Jesús le buscó, muestra claramente que este capítulo está estrechamente relacionado con el siguiente capítulo, que es el 10. Jesús es el buen pastor. Los líderes son nada más que asalariados y no les preocupan las ovejas, tal como muestra Jesús. Jesús miró a este hombre con mucha compasión. No obstante, sus discípulos lo ven con otros ojos. Para ellos, el ciego es nada más que un caso interesante que causa algunas interrogantes lógicas. Si es ciego de nacimiento, ¿quién tiene entonces la culpa? ¿Sus padres o él mismo?
¿Acaso su alma preexistente ya había cometido pecado? Para la gente de aquella época, perdón, me muevo aquí porque si no se me cierra la imagen. Para la gente de aquella época, siempre había una relación entre la enfermedad y el pecado. Esa era la teología de los religiosos de aquel tiempo. El pecado siempre trae enfermedad. Entonces, por eso se hace esta pregunta: ¿quién pecó? ¿Ellos? ¿Él mismo o sus padres? Pero si hay el nacimiento, también se ha hecho mucha interpretación con exégesis equivocadas acerca de esta situación, que a veces tiendan o llegan a lo absurdo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, que nos comenta Juan, es esto, ¿verdad? Aunque Jesús no niega que puede existir una relación entre pecado y las enfermedades, como lo vemos en el capítulo 5 de este mismo evangelio, sí niega que haya una relación entre ambas en este caso. En este caso no es así. En este hombre, dice Jesús, se revelarán las maravillas de Dios para la gloria de su nombre. Jesús entonces prepara lodo con tierra y saliva para cubrir los ojos del hombre, no porque necesitara de este lodo para sanarle, sino para probarle su fe. Recordemos que también en el libro de los Reyes, en el segundo de los Reyes, se le envía a Naamán a que se vaya a lavar al Jordán. Luego manda que se lave en el estanque de Siloé. El significado de la palabra Siloé es enviado. Pero ahora este estanque de Siloé tiene un significado más profundo, porque señala a Cristo como el enviado del Padre para realizar maravillas. Nótese el hecho de que, obedeciendo a Jesús, la fe del ciego da como fruto el don de la vista. Varias cosas tiene esta situación, ¿verdad? No da tiempo de ver todo esto, pero sí tenemos que ver una situación. Jesús no está nada más sanándola con la palabra, está preparando algo. No porque lo tenga que preparar, porque vemos que Jesús puede sanar de otra manera. Pero así lo está haciendo. Es sábado, Él está haciendo las cosas a propósito, o sea, el día de reposo, para no nada más sanar al ciego, sino para definitivamente llamar la atención a todos los demás acerca de lo que Él está haciendo en ese día de reposo. Y además, la obediencia del ciego. Ve y lávate. El ciego no se opuso, él fue y se lavó. El milagro efectuado por Jesús, entonces, como digo, da lugar a distintas reacciones. Las que tuvieron los vecinos, la que tuvieron los fariseos y la que tuvieron los padres de este hombre sanado. Los vecinos y todos aquellos que lo vieron como un mendigo se impactan y se sienten confundidos por los hechos. No pueden distinguir claramente si él es el ciego o si solamente se le parece. Pero la afirmación que él hace pone punto final a la discusión. Ahora, cuando se confirma la identidad del hombre, surge la interrogante sobre el cómo fue sanado y sobre la identidad del sanador. La primera pregunta es fácil de responder, en cambio la segunda muestra que el hombre conoce a Jesús solo de nombre, pero no como el Hijo de Dios. El detalle importante, como decía, este es un día de reposo y este hecho introduce una reacción mucho más crítica, la de los fariseos, por supuesto. Una de las cosas prohibidas en el día de reposo era la realización de cualquier trabajo, como el de hacer esta mezcla de tierra y saliva, y también el sanar a un enfermo crónico. Por tanto, a los fariseos les interesa saber cómo esta persona le había sanado. Y cuando oyen los detalles, de inmediato sacan sus propias conclusiones. Unos dicen, ese hombre no procede de Dios. Sin embargo, el hombre sanado muestra un mayor discernimiento que ellos, ya que para él Jesús es un profeta. Luego los padres responden diciendo que realmente este hombre era ciego y lo reconocen como su hijo, pero no responden a cómo se curó por temor a que los judíos los echaran fuera de la sinagoga. En ese entonces había ese temor de que si alguien empezaba a aprobar lo que Jesús hacía, si creían en Jesús abiertamente, pues eran corridos de la sinagoga. Pero ellos dicen, nuestro hijo tiene la edad más que suficiente para dar un testimonio válido.
Entonces, el ciego debe volver a testificar. Los judíos van otra vez con él y le dicen que él debe de ser quien dé gloria a Dios. Esta expresión se usaba para llevar a alguien a la confesión de sus pecados, según lo que vemos en Josué 7:19, ¿verdad? O sea, cuando le dicen, da gloria a Dios, no necesariamente quiere decirle, alábalo, dale gracias, no. Esa expresión se usaba, según lo que vemos en Josué, para que el hombre declarara la verdad sobre lo que había sucedido, fuera algo bueno o fuera algún pecado. Según los fariseos, Jesús ha pecado, pero el hombre sanado de ceguera se resiste a aceptar esta conclusión. ¿Acaso no era suficiente el hecho de que le hubiera devuelto la vista? ¿Por qué en su caso hacían tantas preguntas? ¿Sería que también querían convertirse en discípulos de Jesús?, les dice el ciego. Los judíos entonces se irritan mucho porque dicen que ellos son discípulos de Moisés, al que Dios les habló, pero no saben de dónde es este Jesús. Pero para el ex ciego es increíble. Dios permitió que Jesús fuera el instrumento de su sanidad. Nunca antes se había visto una cosa igual. Entonces, él dice, por eso debe de venir de Dios, ya que Dios no respondería a ningún pecador. Realmente les da un sólido argumento, y entonces los judíos ahora se ven atrapados en las redes de su propio interrogatorio. Lo único que atinan a recurrir es al insulto contra el ciego. Aprovechan que el hombre había nacido ciego, y ellos usaron su teología, como ya decía, que afirmaba la relación entre el pecado y la enfermedad, para descalificarlo como un testigo, arguyendo que su testimonio no tiene validez. ¿Naciste por completo de pecado y tú nos quieres venir a enseñar a nosotros? Obviamente lo expulsan de ahí y se puede pensar que luego lo expulsaron también de la sinagoga. Eran las normas, eran las costumbres que sucedían con los que cometían pecados, ¿verdad? No podían entrar ya más al templo, pero en la sinagoga a la que acudían los sábados también eran expulsados de ahí. Los cortaban, podríamos decir, ¿verdad? Los cortaban de la comunión, no los querían volver a ver ahí, y pues no sé si ahí también los ponían, no los ponían en el asiento de hasta atrás, aquí los echaban de la sinagoga. Pero bueno, seguimos viendo reacciones farisaicas en nuestras iglesias, ¿verdad? No hemos entendido que misericordia quiero y no sacrificio, pero bueno, son así como que palabras que nunca hemos leído o nunca hemos entendido. Hace 21 siglos Jesús les decía a los hombres, ¿verdad? No han entendido qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, pero pues para dar oportunidad de que Jesús nos siga regañando de la misma manera, seguimos actuando igual. Echan a este hombre de la sinagoga y el buen pastor siempre busca y halla inmediatamente a la oveja expulsada. Jesús tiene un encuentro nuevamente con ese hombre que era ciego, y este hombre, al confesar a Jesús como profeta, demostró que había recibido algo de la luz de Cristo. Ahora Jesús sigue iluminándolo, revelándose como el Mesías. El ciego recibió la luz por partida doble, la vista física y el conocimiento de Jesús. Los fariseos se enceguecen y preguntan, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Eso muestra que su ceguera era originada por el pecado. Ahí sí, al no reconocer su necesidad de Jesús, permanecen en la ceguera espiritual, y para los tales que niegan a Cristo, no existe curación alguna. Vamos a ver ahora, por último, el capítulo 10 del Evangelio según Juan, en donde vemos que Jesús se dirige al pueblo y a sus líderes, refiriéndose a los acontecimientos del capítulo anterior, del cual se había registrado una situación escabrosa, la expulsión de la sinagoga del hombre que ha sido sanado de su ceguera. Jesús, con un ejemplo de la vida diaria, muestra cuál había sido la actitud y el proceder de ellos. Jesús entonces emplea dos imágenes, tanto para los líderes como para sí mismo. En esta alegoría, los elementos puerta y pastor se aplican a Jesús
En cambio, ladrón o salteador se aplican, para los líderes que no cuidan a las ovejas. También les dice asalariados. Lo que hicieron los fariseos con el exciego es maltratar a las ovejas y robarlas, tal como lo hace un ladrón y salteador. Por otra parte, muestran claramente que no se preocupan de las ovejas, no las están cuidando, sino que tienen la actitud de un asalariado que huye inmediatamente cuando ocurre algún peligro. En otras palabras, a muchos de los líderes espirituales del pueblo les falta amor por la gente. No tienen buena relación con ellos. Actúan sin misericordia y paciencia. Esa es la gran diferencia con Jesús. Él tiene amor por sus ovejas, misericordia, paciencia, preocupación. Jesús es el buen pastor y a la vez es la puerta. ¿Sí? Jesús habla acerca de cuando se le tiene que nombrar a alguien pecador y publicano, ¿verdad? Pero también da reglas de cómo se tiene que llegar a esa conclusión. Y lamentablemente a veces en las iglesias no se da ese proceso, simplemente se actúa como esto que estamos viendo en el capítulo 9, cuando se le da, cuando se le corre al que era ciego, ¿verdad? Sin ver que Jesús ha actuado con amor y misericordia, y el líder espiritual no tiene esa paciencia. Entonces, pues obviamente Jesús le llama robador, salteador, asalariado. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, porque definitivamente actuamos en contra de lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Lo que Jesús destaca es que existe una buena relación entre las ovejas y su pastor. Él las conoce y ellas le conocen a él. Es una relación de profunda amistad entre ambos. El pastor cuida de tan buena forma a sus ovejas que les da vida en abundancia. La vida que él concede la compró con su propia vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él muere para dar vida a los suyos. En esto consiste su amor por ellos. El amor es tan grande que Jesús compara la relación que hay entre sus ovejas y él con la relación íntima que él tiene con su Padre Celestial. Entonces, las figuras de pastor y puerta son casi sinónimas. Uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, dijo así: cuando Jesús nos trae al Padre, se llama puerta. Si él nos cuida, se llama pastor. Vemos en el Evangelio de Juan que el gran tema de los capítulos 5 al 10, que es el que estamos viendo ahorita, es la pregunta: ¿quién es Jesús? Los líderes esperaban tener una respuesta a este interrogante, y aunque la recibieron, la rechazaron. La discusión que se tiene en este momento, en este capítulo 10, tiene lugar unos meses después de la anterior, ya que ahora nos encontramos en la fiesta de la dedicación que se celebraba en diciembre, esto es, en invierno. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos, que es la que vemos todavía en el capítulo 8 y 9, se celebra en el mes de Tishri, hebreo, que es aproximadamente el mes de octubre. De hecho, por estos días estamos celebrando ya este tipo de fiestas, de las fiestas judías. Bueno, no celebrando, sino memorando, no van a pensar que las celebramos, ¿verdad? Nosotros no las celebramos, celebramos a Jesús. Entonces, ahorita en este capítulo 10 ya estamos en la fiesta de la dedicación, que ya es durante el invierno, en el mes aproximadamente nuestro, de diciembre. Por esto Jesús se halla en el pórtico de Salomón, a fin de protegerse de los fuertes vientos de invierno que hay en esas regiones. Esta fiesta conmemoraba la purificación y reconsagración del templo por Judas Macabeo, después del sacrilegio cometido por Antíoco Epífanes en el año 165 a.C. Esto lo pueden ver ustedes en los libros apócrifos, primero y segundo de Macabeos, que están en algunas de las Biblias. Yo espero que nadie tenga esa situación de que no podemos leer libros apócrifos,
o que a nadie le llame su atención su pastor si es que lo hace. Digo, si nos encontramos en ese tipo de cosas, pues no hay que avisar del todo, no nos hacen daño, son libros que también se escribieron de alguna manera para, para dar historia de lo que sucedió, ¿verdad? Y nos abre mucho acerca de las cosas que luego leemos, como por ejemplo esto, ¿no? La fiesta de la dedicación. Los judíos exigen de Jesús que ponga término a sus dudas y les dé una respuesta clara de que si es o no es el Cristo. Y aunque ya en reiteradas ocasiones él había dicho quién era, así que Jesús hace referencia a sus obras que demuestran claramente quién es. No nada más les dice, sí lo soy, sino les dice, pues vean mis obras. El problema es que ellos no entienden este lenguaje de la revelación de Dios por no pertenecer a sus ovejas. Ellas oyen su voz y le siguen. Las ovejas no tienen problemas con el lenguaje de revelación divina, que son las obras y los milagros de Jesús. Ellas comprenden su profundo significado. Jesús viene de Dios. Por otra parte, las ovejas no solo están en las manos de Jesús, sino también están en las manos del Padre, porque Él y el Padre son uno, es decir, entre ellos hay una completa unión en el ser. Jesús entonces les está diciendo a esa pregunta expresa así de que ya de una vez dinos quién eres. Y Jesús dice, bueno, pues ya se los he dicho, les he mostrado mis obras. Y les he mostrado las obras porque son obras del Padre y son obras mías, porque Él y yo somos uno. Pero eso les enciende nuevamente la ira a los judíos que le están preguntando por esta ocasión, por esta situación. Y entonces estas últimas palabras de Jesús son para los judíos motivo suficiente para tomar otra vez piedras para arrojárselas. Pero Jesús apela a sus obras como las pruebas de su divinidad. ¿Por cuál obra me están apedreando? Los judíos, no obstante, separan las obras de Jesús de su pretensión de ser hijo de Dios e igual al Padre. Le dicen que no le van a apedrear por las obras, sino por sus palabras, las que para ellos equivalen a blasfemias. Jesús mantiene con énfasis la relación entre sus obras y la pretensión de su divinidad. Los judíos la separan. No te apedreamos por obras, te apedreamos porque dices ser hijo de Dios. Te haces igual a Dios. Pero Jesús nuevamente vuelve a decir, es que es una sola cosa. Mis obras son porque soy hijo de Dios. Además, les dice, no dice la Escritura, precisamente en lo que hoy conocemos como el Salmo 82, que los jueces se les menciona como dioses porque son representantes de Dios. No dice seréis dioses, dice Jesús. Y a veces no comprendemos esto que dice Jesús. ¿Cómo? O sea, todos son dioses. No. O sea, en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, todos esos jueces se les llegaba a tratar como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque llevaban a cabo la palabra de Dios. Entonces, si dice Jesús, pues no dice sus escrituras que seréis dioses, ¿cuánta más razón tiene él entonces para llamarse hijo de Dios como el santificado enviado del Padre? Otra vez, las obras que ya dijimos, los milagros que ha hecho Jesús, son pruebas de su divinidad, pues son las obras del Padre, obras hechas con la misma fuerza e intención del Padre. Los judíos, empero cegados por su incredulidad, intentan otra vez apresarle, pero Jesús se les escapa de las manos. Jesús entonces se fue a otro lugar, al otro lado del Jordán, se va a Betania, que era más segura que la capital religiosa de Israel. En ese lugar estuvo anteriormente bautizando Juan el Bautista, y allí también había predicado que Jesús era mayor que él. Recordemos lo que dice ahí Juan el Bautista, ¿verdad? Vendrá uno mucho mayor que yo. Y entonces, cuando Jesús llega a Betania, mucha gente recuerda las palabras de Juan el Bautista y entonces creyeron. Se dieron cuenta que los milagros que Jesús había hecho probaban esto. Allí muchos entonces creyeron en él. Lo que vemos es un enorme contraste en comparación con la incredulidad de los líderes del pueblo. Mucha gente empieza a creer cuando reconocen que él es aquel del cual hablaba Juan el Bautista y que Juan el Bautista les había dicho, el que viene es mucho mayor que yo. Ahora la gente entiende por qué es mucho mayor que él.
La gente ha visto los milagros, la gente ha visto las sanidades, la gente ha visto las obras que hace Jesús, la gente ha visto cómo habla Jesús, que está definitivamente en contacto, en consigna con lo que Él hace. Recordemos que Jesús les dice a la gente que le escucha, ¿han oído lo que dicen los religiosos? Eso hagan. ¿Han visto lo que hacen los religiosos? Eso no lo hagan. La gente que lo recibe en Betania, así como mucha gente que lo ha visto en otros lados, se da cuenta que el hablar de Jesús sí está acorde con lo que Él hace. O al revés, lo que Él hace está acorde con lo que Él ha estado hablando. El versículo 10 de Juan entonces termina con esta situación. Muchos creyeron en Él porque se acordaron de lo que Juan les dijo y se dan cuenta que definitivamente Jesús hace lo que dice o dice lo que hace. Y definitivamente, hermanos, esto es lo que Jesús quiere que nosotros imitemos. Recordemos que Pablo en una de sus cartas dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús, ¿verdad? En ese entonces no existía lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pablo le tiene que decir a la gente, miren, así como yo actúo, así actuaba Jesús. Yo lo estoy imitando, ustedes imítenme a mí. Ahora no tenemos que imitar a nadie que no sea el mismo Jesús. Ya tenemos en nuestras manos lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Hoy conocemos a Jesús de primera mano. Y hoy conocemos lo que hace Jesús. Lamentablemente, siglo XXI, 21 siglos después de que todo esto se enseñó, seguimos actuando de una manera incorrecta, de una manera equivocada, y lo peor de todo es que aunque nos damos cuenta, no hacemos las cosas de una manera mejor, ¿verdad? Y cuando predicamos a Jesús, muchas veces causamos controversias, ¿no es así, hermano Alberto? Causamos controversias, nos critican, nos regañan por hacerlo, pero pues decía Pedro, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o al hombre? Entonces, nosotros tenemos que sacar la misma conclusión, ¿verdad? Tenemos que obedecer a nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues gracias por sus comentarios. Ya hemos terminado con este capítulo y voy a platicar con mi hermano Alberto para recuperar la clase del viernes anterior, que no pudimos estar aquí, y ya decidiremos si trabajamos miércoles y viernes. Por favor, estén al pendiente y de alguna manera vamos a tener una clase y tenemos la actividad. Entonces, hermanos, por favor, lean lo que le estamos subiendo ahí. Si tienen algunas dudas, por favor, díganoslo. Y pues aquí nos estaremos viendo, si Dios nos los permite, la próxima semana, para que sigamos viendo acerca de este evangelio que escribió Juan el apóstol. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes siempre, esté en sus corazones y con todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por haber estado atendiéndome el día de hoy. Dios les bendiga.